Dios les bendiga, Dios les guarde. En esta noche quiero dar un saludo a los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional en la South Golden Road que pastorea el reverendo Natanael Rivera. Y me encuentro aquí con Richard Silver, él es gerente de, si te puedes presentar, Richard. Claro que sí, claro que sí. Yo soy el gerente de ventas para HarperCollins Christian Publishing, empresa que recoge los sellos de Editorial Vida, Grupo Nelson y Editorial CLIE desde España. Para mí un placer estar con ustedes. Bienvenido, Richard. Y también se encuentra con nosotros la doctora Marilu Iques. Saludos, saludos. Dios me les bendiga rica y poderosamente. Mi nombre es la doctora Marilu Iques. Yo soy pastora y capellana en la cárcel estatal, 2 cárceles estatales aquí en el estado de Pensilvania. Dios te bendiga. Bienvenida, Marilu. Amén. Pues en el día de hoy, que siendo septiembre, el mes de la Biblia, queremos tener un conversatorio con todos ustedes para educarnos un poco más, aprender datos sobre la Biblia y también pues saber cómo podemos nosotros estudiar la Biblia, qué herramientas existen para estudiar la Biblia, con el fin que todos sabemos que la Biblia es el fundamento, es la palabra de Dios, son las escrituras, la palabra revelada a nuestra vida, que nos transforma y nos nutre en nuestra vida cristiana. Y es la forma que nosotros podemos conocer a Dios y acercarnos a Dios a través de su palabra. Y Richard, comenzamos en esta hora. Si nos puedes dar un poco de la historia, ¿cómo surge esta versión que nosotros tradicionalmente utilizamos de la Biblia en nuestras iglesias? La versión Casiodoro de Reina del 1960. Sabemos que los escritos originales que surgen del hebreo y el griego. Si nos puedes dar un poco de historia en ese particular. Claro que sí, con mucho gusto, y saludamos a los miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal MI allá en Orlando, Florida. Yo resido desde Nashville, Tennessee. Yo me reporto al edificio de Grupo Nelson y es para mí un honor compartir con ustedes. Bueno, para poder llegar a la Reina Valera del 60, déjenme ver cómo en unos cortos minutos podemos cubrir estamos en el 2020, ¿no? A ver cómo cubrimos 2020 y un poquito más de historia. Cómo llega la Biblia a nuestras manos. Cómo Dios ha movido a tanta gente, inspirado a tantos autores de este libro maravilloso, que la Biblia fue escrito por 44 autores. La Biblia no fue escrita por un solo autor, 44 autores. ¿Cómo llega esto a diferentes idiomas? Básicamente, en 200, 300 años antes de Cristo, cuando el reino griego fue dividido en varios generales y se dividieron, pues lo que dejó Alejandro el Grande o Alejandro el Magno, el que dominaba en Alejandría, que era Ptolomeo II, si no me equivoco, manda a traducir la Biblia al griego. Cuando digo Biblia aquí me refiero al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento para el judío es el Tanaj. Lo manda a traducir del hebreo al griego. ¿Por qué? Porque habían judíos que ya habían abandonado, se les había olvidado, ya no sabían su idioma de hebreo, porque cuando fue el pueblo llevado a Babilonia, estuvo allá los 70 años que estuvieron en Babilonia, perdieron el contacto, perdieron su idioma, perdieron su cultura. Tú sabes muy bien que Nabucodonosor se llevó hasta los utensilios del templo, se los llevó todo. Esos que regresan a reconstruir Jerusalén, el idioma que dominaban era el arameo. Era el arameo. Entonces ya no hablaban el hebreo. Entonces dependían que un escriba, por ejemplo, les leyera la Biblia. Si tú vas al libro de Nehemías, por ejemplo, en el capítulo 8, te vas a dar cuenta que Esdras se dirige al pueblo leyendo la ley, porque estaba escrito en el idioma que ellos no dominaban ya. Cuando entra a escena el Nuevo Testamento, el judío o hablaba arameo o hablaba griego, ya no hablaba hebreo. Y entonces ahí pues se comienza después que muere Cristo, empieza entonces a escribirse las cartas, los evangelios, el libro de los Hechos, por supuesto, lo que tenemos hoy como Nuevo Testamento. Los rollos del Mar Muerto, aquí voy a brincar un poco, que fueron descubiertos hace poco en los 40, que básicamente fue cuando este jovencito pastor se le pierde una oveja, entra en una de las famosas cuevas allá en Qumran, en Israel, y ahí encuentran cientos y cientos, en muchas cuevas que hay, cientos de cuevas, encuentra estos rollos, y en estos rollos, después de que tomó casi 20 y pico de años examinarse estos rollos,
nos damos cuenta que el Antiguo Testamento que tenemos en nuestras Biblias es un 99.5, 99.9 fiel. O sea, que con cambios bien menores, casi todos de ortografía. O sea, que tenemos eso completamente fiel. El problema está en el Nuevo Testamento, no hay la misma fidelidad, no hay la misma consistencia que lo hubo en el Antiguo Testamento. Es importante señalar que los escribas judíos eran muy celosos. Eran escribas, oye, profesionales, levitas dedicados, que Dios, tú sabes, cuando lees la Torá, cuando lees la ley, era gente dedicada a escribir. Si algo escribían mal, mejor lo quemaban y empezaban otra vez. Con el Nuevo Testamento no hubo la misma rigurosidad. Entonces, se produce la Biblia o la Septuaginta para el judío, para el uso del judío que hablaba griego, y eso era lo que tenían el judío. Pero si había un judío que conocía hebreo, posiblemente Pablo, pues podía leerlo. Después que se escriben las cartas, Pablo escribe su carta, Judas escribe su carta, Santiago escribe su carta, Apocalipsis se escribieron los evangelios, se escribió todo eso estaba separado. El canon de la Biblia tomó 150 años formarlo. O sea, desde lo que tenemos en Mateo hasta Apocalipsis tomó casi 150 años formar ese canon de la Biblia, que era inspirado por Dios y que no era inspirado por Dios. Eso era básicamente lo que se decidió ahí. Alrededor del año 300, y sigo brincando porque si no el tiempo no nos da, se traduce la Biblia completa y se conoce como la Vulgata Latina, y esto lo hizo Jerónimo, conocido como Jerónimo de Estridón o San Jerónimo, y lo traduce al latín, que era el idioma que se hablaba y se dominaba en ese tiempo en toda Europa, ¿no? Y era el idioma oficial también de la iglesia. Del año 300, ponte a contar, hasta el 1500, básicamente en 1200 años, no hay Biblia en los idiomas que están surgiendo, porque lo que es el español, el francés, el alemán y todos estos idiomas, todos nacen del latín. No había Biblias en otros idiomas. El que no supiera latín, si es que sabía leer, porque la mayoría de la gente era analfabeta, pero si es que sabía leer, no entendía, porque si no entendía latín no podía leer la Vulgata. Por eso comienzan estos movimientos. Martín Lutero en Alemania, Casiodoro de Reina en España, tienes a Juan Calvino, ¿verdad?, allá al norte de Europa, tienes los franceses, cada uno traduciendo la Biblia al vernáculo del pueblo, al vernáculo de la gente, para que en el idioma que la gente habla comúnmente en la calle, como tú y como yo. En el caso del español, eso no sucede hasta el 1562, ¿no?, cuando Casiodoro de Reina publica la famosa Biblia del Oso, que usted puede bajarla hasta desde su celular. Marilu, cuando quieras añadir algo, como estamos cubriendo 1500 años de historia en 5 minutos, pues me interrumpes. Casiodoro de Reina, esto es bien importante decir, Casiodoro de Reina no es que escribió la Biblia Reina Valera. La Reina Valera sale posteriormente, es la segunda Biblia. Casiodoro de Reina incluye los libros apócrifos, incluye los libros deuterocanónicos. Era un monje católico, siendo perseguido por la misma Inquisición, porque el Papa obviamente no quería la Biblia en el idioma español. Ahorita dije 1562, es 1569, discúlpenme ahí. Cuando sale la Biblia del Cántaro por Cipriano de Valera, que corrige básicamente la ortografía que nos había dejado Casiodoro de Reina con la Biblia del Oso, apenas unos 8, 10, 12 cambios, Cipriano de Valera, podríamos decir que fue el primero que pone comentarios. Aquí yo tengo una Biblia del Cántaro conmigo, el primero que usted ve que pone comentarios, no solamente a los márgenes de la Biblia, sino cada libro tiene su introducción. Este español era un español muy antiguo. Este español era un español como coger el Quijote de la Mancha. Lo que nosotros pronunciamos como la letra S, se escribía con la F. La U se escribía con la B de vaca. ¿Tú te imaginas hoy en día que nuestras iglesias usáramos la Biblia del Oso, la Biblia del Cántaro? No la entenderíamos. Difícilmente entendemos algunas palabras del 1960. Imagínate una Biblia de hace 500 años atrás. Entonces, yo voy a proyectar algo y voy a
presentarte las diferentes fechas en que fue hecha la Biblia. Mientras hablo contigo, voy a proyectarla ahí la diapositiva. ¿Estás viendo? Si me puedes decir si estás lo viendo, porque Sí, sí, sí. Okay. Está. Muy bien. Entonces ahí tenemos a Cipriano de Valera con el 1602. Ahí vas a ver la siguiente fecha. Mira esa, 1708. Marilu tiene esa Biblia, la tiene en PDF. Esto es una revisión del Nuevo Testamento por Sebastián de la Encina. Yo no tengo esa copia. Si alguien sabe dónde conseguirla, me avisa para comprarla. Bueno, siempre y cuando esté en mi presupuesto, ¿verdad? Pero es hermosa esas Biblias. Esas Biblias son hermosas con mucha historia. Si tú quieres decir algo, Marilu, antes de llegar a 1960, ¿tú quieres decir algo sobre la ortografía que estábamos hablando ahorita fuera de cámara? Si nos puedes compartir algo de la Biblia de Encina del 1708, que tú la tienes. Sí, la Biblia de Encina es una versión muy, muy linda. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando nosotros, es importante notar que cuando la palabra, ¿verdad? De acuerdo al manuscrito que el traductor esté utilizando, no es que, hermano, no es que la Biblia no sea una cosa diferente acá y otra cosa diferente allá. No, no es eso. Lo que pasa es que hay palabras que significan algo diferente de acuerdo al contexto, ¿verdad? En el que está escrito y de acuerdo a la percepción que tiene el que está escribiendo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento de Sebastián de la Encina hay un verso bíblico que nosotros todos estamos familiarizados con él, que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? Todos estamos familiarizados con ese verso, ¿verdad, Ricky? Eso es así. ¿Verdad? Encinas traduce ese verso cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz entusiastamente y sígame. Cuando yo leí eso, yo dije, ¿what? Y eso tiene una razón, todo eso tiene una razón. Y claro, vamos a explicarla ahora. Claro que sí. Y para mí eso es fabuloso. Es fabuloso. Ahora, estudiar la Biblia, hermano, estudiar la Biblia es tan importante. En el sentido, todos estos detalles que nosotros les estamos mencionando, cuando nosotros buscamos y descubrimos cómo la tradujo Cipriano, cómo la tradujo Casiodoro, cómo la tradujo Encina, qué aportación le añadió esta otra versión qué le añade o qué aclara. Todo eso lo que va a hacer es arrojar más luz dentro del verso. ¿Por qué? Porque comienzan a considerarse aspectos que tienen que ver con la cultura, con el tiempo, con el gobierno, con la historia. Y son cosas que nos van ampliando la perspectiva del por qué se dijo lo que se dijo y nos arroja y nos amplía el entendimiento del texto bíblico. Claro, por eso es que estoy más hablando cómo llegamos la Biblia, para contestar la pregunta de Litza, cómo llega la Biblia en 1960 en nuestras manos para después, al finalizar el programa, hablar entonces de las diferentes traducciones y reglas de traducciones, que eso es un tema bien controversial en el mundo cristiano, porque hay Biblias Las Américas, porque hay Biblias NBI, porque hay tantas Reina Valera, en fin. Bueno, es importante que señalemos que la Biblia Reina Valera, cuando hablamos de la Biblia Reina Valera, la primera Biblia Reina Valera es esa del 1602 que les presenté ahora. Yo soy un poquito malo con la fecha, si usted ve que me confundo 1612 y 1602, pero usted me entiende. La segunda Biblia, la del cántaro, esta que tengo en las manos, toma lo que se le conoce en la academia como base, como manuscritos base, el texto recibido o texto receptus. El texto receptus era un grupo de manuscritos que eran 12 o 15 manuscritos entre el siglo XI y el siglo XV, cuando ellos estaban, ¿verdad?, vivos. O sea, apenas 400 años de manuscritos, solamente eran 12 o 15 manuscritos. Hoy en día los traductores bíblicos cuentan con casi 6.000 manuscritos. De esos 6.000 manuscritos, todos fueron descubiertos, apenas como 5.200 de ellos fueron descubiertos apenas ahora en el siglo XX que acaba de pasar.
O sea que Casiodoro de Reina está traduciendo de unos manuscritos, pero estaba limitado. Tenía solamente 12 o 15. O sea, él no tenía nada ni del siglo I después de Cristo, ni del siglo II, ni del tercero, ni del cuarto, hasta llegar al 10. No tenía nada de eso. Porque él usa él se inspira del trabajo de Erasmo de Rotterdam, que traduce la Biblia del latín, precisamente la que había escrito San Jerónimo que estaba hablando, la traduce del latín al griego, porque aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego con la Septuaginta, el judío, a pasar de los años, no tenía todo eso junto en un solo documento, como decir Biblia, como tenemos nosotros. Recuerden que Biblia es un conjunto de libros, son 66 libros, no es que es un libro, son 66 libros, y ahí viene la palabra Biblia. Adelante, Elitza. Sí, permiso, es que seguimos viendo el screen compartido. Perdón, gracias, vamos a descompartirlo entonces. Ahí estoy, ¿ves? Qué bueno. Ahí, eso no es una buena palabra en el castellano. Ahora me veo completo. Correcto. No es, lo que yo veo no es lo mismo que ustedes ven, por favor me avisan. Okay. Erasmo de Rotterdam usa 12 o 15 manuscritos, que eran lo que tenían disponible. Recuerden que los manuscritos eran pedazos, copias de copias de copias. Nadie puede atribuirse. Yo tengo, y cuando digo nadie me refiero a un museo o una sociedad bíblica, llámese Bíblica Internacional, Sociedades Bíblicas Americanas. Nadie puede atribuirse. Aquí está, hermano, la carta completa de Primera de Corintios. Nadie puede atribuirse eso. Lo que hay es copias de copias de copias. Estamos hablando, recuerden, del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento, ya los manuscritos hallados en la cual Qumran dan por hecho que la Biblia, como la tenemos en el Antiguo Testamento, está sin problema. El problema está, y no es que sea problema, la pelea, la disyuntiva está con el Nuevo Testamento. Estos 12 o 15 manuscritos, que se conoce como el texto recibido, fueron los mismos manuscritos que usó Martín Lutero para producir la Biblia en alemán. Fueron los mismos manuscritos que usó el rey Jaime, o parte de ellos, para producir la famosa King James. Que en verdad la King James es una revisión de un trabajo que había comenzado William Tyndale, pero eso es otra historia en el inglés. Pero todos usaron el texto recibido, por eso hay tanto parecido con la Biblia del alemán de Lutero y la Biblia King James y la Reina Valera. Voy a compartir nuevamente para seguir caminando con la diapositiva. Lo pueden ver nuevamente, ¿verdad? Sí. Ok. Déjame yo agrandarte acá, porque apenas te veo. Muy bien, voy a darle play al video nuevamente. Tengo que agrandarlo aquí un poquito. Muy bien. Fíjate que aquí dice 1826 se publica la Biblia Reina Valera sin los libros deuterocanónicos. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron los libros deuterocanónicos al español. Y los deuterocanónicos son los que le dicen apócrifos. Pasa que pues, no le digas a un católico que los libros deuterocanónicos son apócrifos porque puedes ofenderlo. Mira todas las Biblias que ya dan: 1569, 1602, 1708, 1826, voy por 4, voy a seguir pasando la línea de tiempo. 1831, 1850, 1861, aquí te dice las sociedades bíblicas que van produciendo esas Biblias. 1865, estas Biblias, el que las consiga y las pueda comprar, esto es historia, amado, esto es un tesoro. 1869. 1882, 1890, 1895, y quiero parar aquí está la 1909 y la 1960. Déjeme ya ahora yo descompartir la pantalla para poder verme. La Reina Valera 1960 es la revisión número 13. Es la revisión número 13. Hay gente que no sabe eso, y yo no quiero ofender a nadie. Yo lo único que leo es la Santa Biblia Reina Valera del 60. Excelente, esa es la Biblia con la que yo me crié. Yo la amo, la poesía es hermosa en la Reina Valera del 60. Pero sepa usted que hay 12 Reina Valera que le anteceden a la Biblia Reina Valera del 60. Cuando se escribe la Biblia del 60, se comienza a producir, o sea, los traductores se sientan allá en sociedades bíblicas en la década de los 40. O sea, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Todavía no habían aparecido
los manuscritos del Mar Muerto, por eso es que comencé con lo del Mar Muerto, todavía no habían aparecido los 5,000 y pico de manuscritos que tenemos hoy en día en pleno 2020. Y la Biblia tardaba 20 años en salir esa revisión, en lo que ellos se ponían a traducir, a escribir, pasaba por el otro. Creo que era un comité como de 10 o 12 personas, no me acuerdo el número, porque bueno, yo no trabajo para sociedades bíblicas, pero ese dato está en internet, tú lo puedes buscar. No había computadora tampoco. No había todos estos fonts, ¿cómo se dice fonts en español? Tipografías, que si Times New Roman, que si Arial, Calibri, para poder acomodar. Aquí yo tengo una Biblia de uso moderno. Todas estas innovaciones a doble columna, comentarios abajo, referencias, en los 40 no existía nada de eso. Tomó 20 años, amados hermanos, poder llegar a la Reina Valera del 60. ¿Qué leían los cristianos antes del 60? La que acabo de enseñarles, la 1909, también conocida como Reina Valera Antigua. Pero es un español, cuando usted la lee y compara la del 9 con la del 60, usted va a ver que hay muchas diferencias. Te voy a dar un ejemplo clásico. Y entró Jesús en día de reposo a tal sitio. 60. La del 9 dice sábado. Entonces vemos que los traductores empiezan a cambiar palabras para beneficio del lector, que pudiese entender que ese sábado era el día de reposo. ¿Ve? Claro, al adventista el séptimo día no le gustó ese cambio porque le sacamos sábado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sale la Reina Valera del 60, vamos, ya que somos los 3 puertorriqueños aquí, ¿verdad? Y allá en la iglesia en Orlando son casi todos puertorriqueños, hay de diferentes países. Sí, la mayoría. Yo no sé si tú te acuerdas, en los 60 comienzan y qué bueno que este programa nosotros no ensayamos lo que vamos a hablar, esto aquí es espontáneo, hermano. En los 60, yo no estaba vivo, yo nací en el 74, pero si usted estudia la historia del Evangelio en Puerto Rico, comienzan a salir predicadores fogosos, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo, comienza Dios a levantar misioneros para todas partes. Yo viajo, por naturaleza de mi trabajo, yo viajo a muchos países. Y todo el mundo sabe quién es G.J. Ávila, Rafael Torres Ortega, Jorge Rasky, Lolo Castro, y cuánto nombre podemos ir. Estoy usando eso porque son los más conocidos. Pero un sinnúmero de evangelistas y misioneros que salieron a estos países a que tú no sabes qué Biblia se llevaban. La del 60. Entonces, por eso es que tú ves que la Reina Valera del 60 la tenemos ahora y la atesoramos, no solamente porque pues, fue una traducción que en su momento usó un español actualizado, sino que era la Biblia que usaban estos ministros de Dios, era la Biblia que ellos discipularon a otros pastores, era la Biblia que ellos predicaban, hacían sus campañas, todo el mundo se la memorizó. No es lo mismo decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, que decir el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, es la Biblia que todo el mundo se ha memorizado. ¿Qué es una traducción perfecta? No, no lo es. Te tengo un secreto. No hay traducción perfecta. En ningún idioma. No existe. O sea, si alguien te dice la 60 es la traducción más perfecta, eso no es así. No existen traducciones perfectas. Marilu. Yo quiero traer a colación un ejemplo. Cuando tú dices no existe una traducción perfecta, alguien se puede escandalizar, ¿verdad? Claro. Ay, ¿de qué usted me está hablando? O sea, que mi fe no es fundada. No, mi amado. Le voy a dar un ejemplo. Cuando se comenzó a traducir la Biblia para tribus en África, el africano no sabe lo que es, no sabía lo que es carmesí. No sabía. Y nieve tampoco. Y nieve, nada de eso. ¿Qué pasa? Que cuando el traductor, y ahí Richard le puede hablar en los tecnicismos de lo que son los diferentes tipos de traducciones. Por ejemplo, yo he traducido aquí en Estados Unidos, estoy haciendo un paréntesis. Sí. Yo cuando traduzco para diferentes predicadores que predican en inglés, está la interpretación literal y está la interpretación de significado. Si un americano dice it's raining dogs and cats, yo no puedo decir que está lloviendo perros y gatos. Lo que eso quiere decir es que está lloviendo copiosamente, ¿verdad? Claro. Eso mismo pasa con las traducciones bíblicas en África. Cuando se fue a traducir la Biblia para decir la sangre carmesí, la sangre de Jesucristo, utilizaron el concepto la sangre color sangre de león.
Cuando fueron a describir el carmesí, lo describieron como sangre de león, porque eso es lo que conoce el africano. Cuando se fue a traducir la Biblia para los esquimales, no se podía decir cordero de Dios porque allí no habían cordero, mis amados. Ellos no saben lo que es un cordero, la foca de Dios. Entonces, para que pueda hacer sentido de manera cultural y de la idiosincrasia del lector conforme a su idioma y a su cultura, hay que hacer unos ajustes y eso no minimiza el mensaje. Al contrario, lo que hace es que lo empuja al corazón del que lo está recibiendo. Amén, qué bueno que traes este punto, Marilu, porque tenemos que aclarar que esto no cambia el mensaje y la esencia de la revelación de Dios en su palabra. Claro. Estamos hablando de simplemente cómo se hace pertinente y comprensible a los diferentes países, a las diferentes ¿verdad? Culturas, pero la esencia y el mensaje de Dios y su palabra revelada no cambian esencia. Lo lindo es que cuando tú miras las diferentes versiones, la doctrina básica jamás ha cambiado. No. Jamás. Puedes tener diferentes versiones de la Biblia, pero claro, aquí estamos exceptuando las Biblias que para acomodar doctrinas de error, pues le han quitado capítulos completos. O sea, aquí no vamos a hacerle, ¿verdad?, esa excepción. Pero ninguna de estas Biblias, cuando usted compara la del 60 con la del 9, con la del 77, ninguna ataca tu fe. O sea, ninguna te va a eliminar la Santísima Trinidad, ninguna te va a eliminar que somos salvos por gracia, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Son tecnicismos. Yo te voy a dar un ejemplo no sé si pueda proyectarlo, vamos a proyectarlo. Yo uso un servicio que, aquí vamos a hacerle un poquito de publicidad a Editorial Vida. Hay un servicio, ustedes me dicen si están viendo la Biblia ahora. ¿Pueden ver la Biblia, verdad? Sí. Ok, bien. Esta página se llama Bible Gateway. En BibleGateway.com, usted accede a BibleGateway.com, abre una cuenta. Puede hacerlo con su cuenta de Facebook. Y lo vamos a hacer aquí en vivo. Y yo le voy a explicar a usted un tecnicismo que sucedió con la de 1909 y la versión del 60. Vamos a buscar en el libro de Job. Ahí Marilu preocupada. ¿Qué ejemplo va a traer Richard? Si no me equivoco, Job 2.9. Aquí tenemos la Biblia Reina Valera 1960. Yo le voy a dar este botoncito aquí. Y lo bueno que tiene la Bible Gateway es que usted puede poner la Biblia paralelamente. Y vamos a poner la Reina Valera del 1909, que también se conoce como la Reina Valera antigua. Aquí está. No lo estamos viendo ahora. Okay. Sí, es que me toma un poquito de tiempo en lo que el internet corre. Esto es un pasaje bastante interesante. Los problemas de traducción que se enfrentan los biblistas. Estamos acostumbrados a leer cuando Satanás le pone a Job todas las plagas y tú sabes lo que es la historia de Job, ¿verdad? No voy a hablar de eso mucho ahora, pero hay un momento dado que la esposa, su mujer, Job 2, verso 9, le dice, en la del 60, entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Sin embargo, la Reina Valera antigua, 1909, ese mismo verso, en vez de decir maldice a Dios y muérete, le pone bendice a Dios y muérete. Y uno dirá, pero se equivocaron los traductores. ¿Qué pasó ahí? Ahí es que uno como cristiano tiene que buscar los originales. Si usted va entonces a la Biblia del Cántaro y va a la de Cipriano de Valera, usted va a ver que Casiodoro de Reina escribió bendice. Cipriano de Valera retuvo bendice. La del 9 mantiene el bendice. La del 60 lo cambia. Pero Richard, lo cambiaron a propósito. Si bendice es una cosa y maldice es otra. Lo que pasa es que la palabra en hebreo es balach. Balach significa bendice. Pero Casiodoro de Reina, al estar limitado por la cantidad de manuscritos, volvemos a hablar lo mismo, manuscritos, al estar limitado por la cantidad de manuscritos que tenía al momento, no se percató que esa palabra en hebreo es un eufemismo. ¿Tú sabes lo que es eufemismo? Cuando dices una cosa y tu intención es otra.
voy a usar una analogía del deporte. Allá en Orlando, el equipo de la NBA de baloncesto es los Orlando Magic. Vamos a decir que Litza es bien fanática de los Orlando Magic, le gustan los Orlando Magic. De momento se eliminaron, lo cual sucedió los otros días, se eliminaron y perdieron, y Litza está al final de un banco llorando. ¡Ay, Dios mío! Como yo he perdido este partido, ahora tengo que esperar al año que viene. Y pasa Marilu y le dice, oye, Litza, qué contenta tú te ves, pero Litza está llorando. Eso es un eufemismo. Tú en verdad estás triste, pero Marilu, ¿qué usó? Qué contenta tú te ves. Pues eso es lo que hizo la mujer de Job. Le dijo a Job, bendice a Dios y muérete, pero ella lo que quiso decir es, maldice a Dios y muérete. Entonces, cuando el biblista se topa con esto, tiene que tomar una decisión. ¿Traduzco literal o traduzco de forma dinámica? O sea, la intención, lo que está hablando Marilu ahorita, la intención del verso. Y se optó, en el caso de la Reina Valera del 60, irse por una traducción de la intención del verso. O sea que, literalmente, la mujer dijo bendice. La intención de ella era decirle a Job, maldice a Dios y muérete. O sea que no hay una forma correcta. Y no cambia el sentido del mensaje, sí, ¿verdad? Porque realmente la intención, claro, es lo que quiere decir. Pero ¿en qué? ¿Sabes? Es que aún si lo lees, bendice a Dios y muérete, no tiene ninguna lógica cuando el diablo te ha quitado todo lo que tú tienes. Se murieron hasta sus hijos, perdió todo lo que tenía, sus bienes materiales, y va a venir la esposa y decirle, ay, bendice a Dios. No, como que vuela la lógica. Esa no era un happy camper. Y así hay cientos de versos en la Biblia. Pasa que yo cogí este ejemplo porque es uno de los más sencillos de explicar, aunque para algunos, oye, cuando yo leí esto por primera vez hace 25 años, a mí me voló la mente, sí, porque no tenía el conocimiento que tengo ahora. Y entonces eso pues nos lleva, Marilu, y me gustaría que tú hicieras hincapié, y Litza, obviamente, que yo sé que estás estudiando estos campos. ¿Qué herramientas necesita el cristiano hoy en día para estudiar la Biblia? Tenemos muchas versiones de la Biblia. A mí me gusta la Reina Valera y puedo decir mi predilecta. ¿Tú me das permiso? ¿Sí? No te buscas problemas ya con el pastor. A mí me gusta la Reina Valera del 77. Te voy a decir por qué. La Reina Valera del 60, del 9 y todas estas otras las ha hecho siempre sociedades bíblicas. La del 77, muchos que se conoce como la Reina Valera revisada, muchos piensan que fue una revisión del 60, o sea, que cogieron la del 60 y la del 60 le arreglaron cosas. No, la del 77 era volver a los originales de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, usando ya los manuscritos que habían sido descubiertos, que es lo que te estoy hablando ahora, que ya son 5.885. Y se pone entre corchetes esos versos bíblicos que no aparecen en los originales en los griegos, que son los manuscritos del siglo X hasta el siglo I. Es una razón por la cual yo uso más la Reina Valera del 77. También fue comisionada por Samuel Vila y Francisco La Cueva, que eran dos académicos españoles evangélicos que tenían eran básicamente los fundadores de CLIE. Tenían, por lo menos Samuel Vila, tenían ellos el peso de darle a la iglesia, y cuando te hablo de la iglesia, te estoy hablando de pentecostales, bautistas, metodistas, luteranos, o sea, la iglesia evangélica como tal, darle al pueblo la Biblia y las referencias académicas por el centro del plato, sin tomar posición sectaria. Y entonces por eso es que esa Reina Valera del 77 tiene un gran valor, porque entonces no está, vamos a decirlo así, pues con estas cuestiones de traducción cuando se encuentra con estas palabras, sino va a ir literal, pero a la misma vez manteniendo la intención de lo que quiso decir Dios cuando inspiró la escritura. Marilu. Yo cuando yo estoy predicando, mejor dicho, cuando estoy dando estudios bíblicos en la iglesia, yo utilizo no menos de 4 diferentes versiones bíblicas. Muy bien, muy bien. No menos de 4. Busco 2 antiguas y busco 2 modernas. Me busco también interlineales para que la gente pueda ver. Déjame ver si tengo un interlineal por aquí. Mientras tú lo muestras, yo voy a ver si yo puedo proyectarle a los amigos un interlineal.
Ajá, porque si tú lo tienes allá, yo tengo una copia dura y él tiene una copia electrónica. Miren, este es uno de los interlineales más modernos que se ha tirado. Échalo un poco. Ahí. Despégalo un poquito, Marilu. Ahí, déjalo ahí. Interlineal académico del Nuevo Testamento griego-español de Dr. Francisco Lacueva, que ya murió, y revisado por Juan Carlos Ceballos. Correcto. Este interlineal tiene la ventaja, correcto. Este interlineal tiene la ventaja que no te da sintaxis. Sintaxis quiere decir que el orden de la palabra, el orden de las palabras en la oración hacen sentido. Claro. Sino que te da las palabras exactamente lo que significan del griego al español. Te da el número strong y te da, que para mí esto es una herramienta invaluable y vamos a explicar qué es el número strong ahora también, pero... Sí, tiene el número strong, pero una de las cosas más importantes que tiene este diccionario para aquellos que son conocedores de la lengua española es que te da si es nombre, si es pronombre, en qué tiempo, si es plural, si es imperativo, si es subjetivo. Y eso es una herramienta extraordinaria a la hora de estar interpretando un verso bíblico. Ese es el cuadro morfológico. Este es un interlineal que es avanzado. Al principio puede ser que le cueste un poquitito entenderlo, pero es extraordinario. También yo utilizo una Biblia que tiene... Mari. Estoy proyectando, antes que hable de esa Biblia, estoy proyectando aquí para los amigos el interlineal. ¿Ustedes lo pueden ver? Sí. Muy bien. Este interlineal tiene a su mano izquierda la Reina Valera revisada o la del 77, como estábamos hablando. Tiene al otro margen la NBI, que es una Biblia entonces que usa pues los textos más antiguos y es una Biblia de traducción dinámica. Y entonces aquí está lo que dice Marilu. Tiene las palabras griegas, tiene la palabra griega arriba, el español como fuese a decirlo literalmente y el número de la concordancia de Strong, que yo la tengo aquí a la mano, que es este libro maravilloso que está aquí. Y entonces ese número de la concordancia Strong, si es en el hebreo, usted va al principio, que es en hebreo, y si usted está leyendo algo del Nuevo Testamento, pues va al final, que es el Nuevo Testamento, y usted busca ese número, y ese número le va a enseñar la raíz y el significado de esa palabra en el idioma original de la Biblia. O sea, que todo estudiante serio de la Biblia debería tener, aparte de 3 o 4 versiones de la Biblia, debería tener en su casa una concordancia Strong. Aquí entramos en el tema, ¿qué herramientas yo necesito para un buen estudio de la Biblia? Un interlineal, para que usted lo vea con sus propios ojos, si usted se fuese literal al griego, o un interlineal hebreo, vienen interlineales hebreos también en español. Y por último, ahí cuando lo saqué por poco se me va el brazo. El diccionario. Y un diccionario, hermano. Y un diccionario bíblico. Adelante, Marilu, con lo que nos vas a mostrar ahora. Otro aspecto que es importante es el aspecto cultural. ¿Por qué es importante? Te voy a compartir un ejemplo. Cuando la Biblia habla de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes, voy a cambiar. Cuando Jesús habla que dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús realmente está hablando de lo que es el compromiso entre el novio y la novia en la cultura judía y le está diciendo a la iglesia, yo me estoy comprometiendo contigo hoy. Me voy a preparar donde tú y yo vamos a vivir y vamos a vivir en matrimonio, porque donde yo estoy, tú también vas a estar. En la cultura judía, el hombre venía, pagaba la dote, se comprometía con la muchacha, le entregaba la dote al padre y le decía, yo me voy a preparar lugar para mi novia. Podía pasar un año, podía pasar un tiempo prolongado. Él está preparándose, levantando capital, preparando casa, estar haciendo todo lo que en su mayoría de edad tenía que hacer
para entonces, cuando él estaba listo, él regresaba y decía, ya estoy listo, me voy a casar contigo. Y en ese contexto cultural y en esa idiosincrasia es que se da ese verso bíblico. Pero hasta que nosotros no descubrimos, ¿verdad?, el contexto cultural, nosotros estamos pensando que Jesús se va a, ¿verdad? Como que no entendemos bien porque no sabemos el contexto. ¿Qué pasa? Que este tipo de Biblia, que es una Biblia, esta no la hay en español, me dijo Ricky. Lamentablemente no viene en español, pero es muy excelente Biblia. De contexto cultural. Y en esta Biblia te dan detalles de esa naturaleza. Y eso te amplía el conocimiento y te amplía los conceptos. Hay un escritor que se llama Kenneth Bartley, si no me equivoco es el apellido de él, ya él pasó con el Señor. Él fue un maestro de teología y un pastor extraordinario que vivió más de 40 años en el Medio Oriente. Y él, por ejemplo, él te discute Lucas capítulo 15, las tres parábolas, que una representa al Hijo, una al Espíritu Santo y una al Padre. Esas tres parábolas dentro de la cultura y el entendimiento judaico, que es una cosa que te vuela el entendimiento, una cosa extraordinaria. Y eso es importante a la hora de nosotros, ¿verdad? Conocer las escrituras y estudiarlas. Él, como dice Ricky, el estudiante serio. Claro, claro. Lisa, no sé si tienes otra pregunta. Yo estoy aquí. No, perfecto. Ya entramos al otro tema que queríamos tocar. Muy bien. Primeramente, para ir resumiendo. Creo que te contestamos más de lo que preguntas. Claro, no me molesta, podemos seguir. Claro que sí. Sabemos, primeramente, recapitulando, que la Biblia en sí misma es su propio intérprete, pero, sin embargo, nosotros también debemos procurar estudiar la Biblia. Y para estudiar la Biblia a profundidad, sabemos que existe no solo conocer el contexto cultural, como dijo Marilu, sino que tenemos que conocer también otros aspectos, por ejemplo, los hebreísmos y todo este tipo de cosas, que si no lo sabemos, muchas veces se usa a un mismo nombre para referir. Oye, y inclusive en la Biblia hay supersticiones. El pueblo judío estaba lleno de supersticiones. Y eso tú ves cómo Jesús, cuando se enfrentaba a una persona enferma, muchas veces, antes de sanarlo, hacer el milagro, atacaba esa superstición. Voy a decir algo violento, pero estoy bíblico. Cuando estaba ese hombre en el estanque, ¿cuál era la opinión popular de la gente? Que el primero que entrara a donde era sanado, el primero que entrara al estanque. ¿Quién estaba hablando ahí? ¿Jesús o el enfermo? Pregunto. El enfermo, ¿verdad? Ok. Y le dice, Señor, pero lo que yo me paro de esta, no sé si era silla, cama, lo que yo me paro de aquí y me meten al estanque, me meto yo mismo por mi fuerza, entra otro primero y es sanado, porque la creencia popular, ¿cuál era? Que bajaba un ángel, movía que las aguas, como si fuera una batida o algo, no sé, movía las aguas y el primero que entrara ahí era sanado. El que lee eso literalmente así, ¿qué va a pensar? Que Dios sí mandaba un ángel a jugar con la salud mental de la gente, a hacer un concurso. El primero que entre aquí va a ser sano. El Dios que nosotros le servimos no juega la suerte de esa forma con la salud mental de la gente. Eso era una superstición de ese enfermo. Pero por eso es que lo que dice Marilu, hay que entender la cultura, hay que entender cómo pensaba el judío de ese momento, cómo pensaba la persona que tenía educación, cómo pensaba el judío que no tenía educación. Y aquí vemos un ejemplo de un hombre supersticioso que pensaba que por entrar primero, y habían cientos de miles en el pueblo, que el primero que entrara a ese estanque iba a ser sano. No hay evidencia bíblica en el Antiguo Testamento que bajaba un ángel a mover esas aguas y había una sanidad histórica año tras año ahí. Es lo mismo cuando alguien dice se apareció una virgen en una esquina y va la gente corriendo a ver la aparición. Bueno, pero vamos. Sé que estoy entrando en algo delicado, pero es lo cultural, lo supersticioso. La Biblia toca esos temas. Y si no tenemos estas referencias extras, no vamos a entender esos pasajes. Es correcto. Y como dijimos, también poder entender
por ejemplo, estas palabras que se traducen directamente del idioma original en el contexto que se daba, no solamente el contexto cultural del que habló Marilu, sino el contexto de las palabras. Por ejemplo, que si se llama hijo, probablemente no necesariamente era el hijo, sino podía ser el nieto, o podía ser de la descendencia. Y todos estos aspectos es importante conocerlos en la medida que nosotros hacemos buen uso de la concordancia, del diccionario, de poder estudiar la Biblia. Claro, haciendo la diferencia a los hermanos de la iglesia, que sí siempre nosotros leemos la Biblia para que la palabra de Dios, ¿verdad? Conocer a Dios es la palabra revelada. Pero aparte de permitir que la palabra te ministre, también aquellos que les interesa conocer a profundidad, examinar, escudriñar la Biblia, estudiarla, deberíamos tener todos estos libros de referencia para poder comprender de forma holística todo lo que se está dando, ¿verdad? Dentro de un verso en particular. También hacer mención, por ejemplo, a los versículos paralelos. O sea, si yo estoy leyendo algo, siempre es bueno ver todos los versículos paralelos. Claro. Y para conocer y tener un panorama, pues, más amplio y poder complementar unos versículos con otros, ¿verdad? No sé si quieres seguir abundando en eso. Tienes razón. En tu diario vivir, tú te vas a enfrentar a personas que manejan una Biblia de tal año, tal traducción, otros manejan tal traducción. No está de más conocer varias versiones para usted saber cómo dirigirse a esas personas. Eso está muy, muy bien. Sí, y conocer, ¿verdad? Lo más importante, que tenemos que seguir leyendo la Biblia, tenemos que seguir estudiando la palabra del Señor. Tenemos que, es el único medio para nosotros poder acercarnos a Dios, conocer a Dios. Es a través de la Biblia que conocemos a Dios, es su palabra revelada. Y eso es lo que queremos en esta noche promover. En este momento nosotros promoverla a todos los hermanos. O sea, que todos tengamos ese deseo de querer conocer más de Dios. De querer conocer no solo la historia, porque es la historia de Dios, es mi historia. Conocemos nuestro propio propósito a través de las Escrituras. Y qué bueno que nosotros hoy día podemos decir que tenemos todas estas herramientas de estudio, todas estas cosas que nos pueden ayudar a nosotros tener una mejor comprensión. O sea, que no tenemos excusas de poder decir no entiendo, ¿verdad? Además de que el Espíritu Santo permitir tener un corazón preparado para permitir que esa palabra sea, ¿verdad?, revelada a nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y también nosotros poder decir que contamos con todos estos recursos a nuestro alcance hoy día. Es excelente, es excelente. Casiodoro no tenía los recursos que tenemos hoy en día. No tenía diccionario, ni concordancia, ni nada. Apenas 15 manuscritos. Y viejos, y en pedacitos. Yo quiero cerrar mi participación con un verso bíblico. Se encuentra en Hebreos capítulo número 4, verso número 12. Y yo estoy leyendo de una versión que fue escrita por uno que se llama Schottel. Luis Alfonso Schottel. Yes. Y dice, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación del alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Independientemente, la palabra de Dios está activa, es viva, produce efecto, produce causa, produce el querer como el hacer, transforma, regenera nuestro ser interior y nos descubre y nos revela la voluntad de Dios para con nuestra vida. Amén. Claro que sí. Amén. Gracias, Marilu. Gracias, Richard, por compartir todos estos datos con nosotros. Muchas gracias a ti por la confianza y la oportunidad también. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y será hasta la próxima, donde seguiremos hablando eventualmente sobre más recursos para seguir estudiando la palabra de Dios. Claro que sí. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Gracias.